tardes y bienvenidos a la Real Sociedad Económica Amigos del País de Jaén. Saludo a mis compañeros de la Junta de Oficiales que también se dignan en acompañarnos. Y hoy es un día también muy grato para mí porque son dos amigos, en realidad, los que están aquí para hablarnos de una persona, del Miguel Hernández periodista, y con ese subtítulo de ¿Tiene futuro el periodismo? El poeta de las tres heridas, la de la vida, la del amor y la de la muerte, ya sabéis que también se desplegó en su faceta como cronista de guerra, ¿no? Y yo estoy deseando de escuchar lo que nos contáis sobre el Miguel Hernández periodista y sobre todo también porque los que nos dedicamos a la plumilla, pues nos interesa saber si tiene futuro el periodismo. Esto es una cosa muy interesante porque no deja de ser el cuarto poder. Así que muchas gracias por estar aquí, a vosotros, a la Asociación de la Prensa de Jaén, al público que ha venido, y le paso la palabra al presidente para que diga. Gracias. Bueno, yo contestando a la última pregunta que hacía de si tiene futuro el periodismo, pues esta mañana reflexionaba en un acto público que hemos hecho como cada año, cada día 3 de mayo, y reflexionaba y me contestaba a mí mismo, pues no es que tenga futuro el periodismo, es que si acaso en la era que estamos de desinformación, de las fake news y de los bulos, para mí es que tiene más futuro que hace un año o que hace 2 años, es decir, más futuro porque cada vez en esta situación son más necesarios los periodistas que hagan las informaciones, es decir, el periodismo yo creo que cada vez es más necesario y precisamente por esos problemas de las noticias falsas y de los bulos y de la era de la desinformación que decía al principio, es decir, paradójicamente parece que cuando más información deberíamos tener los ciudadanos es cuando menos tenemos. En esa era yo creo que siguen primando los buenos periodistas y los buenos medios de comunicación que se dedican a hacer buen periodismo. Por tanto, para mí, más que futuro tiene el periodismo. Y bueno, como ha dicho José Ángel, pues gracias, agradecerle en nombre de la Asociación de la Prensa y del Colegio de Periodistas de Andalucía, pues su presencia en este acto que nosotros hemos enmarcado como actividad un poco uniéndola a la Feria del Libro de Jaén, donde vamos a tener también otras actividades con periodistas y escritores, o escritores y periodistas, de compañeros que tenemos en la asociación y en el colegio, que aparte de hacer la crónica diaria, en sus ratos libres han hecho también una crónica menos diaria, es decir, otra crónica más literaria que periodística. Pues nada, gracias por su presencia y por su asistencia a este acto. Y gracias a los ponentes también, a los compañeros, a José, a Rafa. Tenéis la palabra. Muy bien, muchas gracias. Y de educación presentarse. Mi nombre es José Liébana, el nombre artístico. El nombre completo es más largo. Bueno, con unos cuantos trienios, más de uno en el periódico Ideal, y con Rafa Quintana, que también más de uno y de 2 trienios, ¿no? Quizás en Radio Nacional, ¿no? Él felizmente jubilado, se le nota en la cara, yo no tanto. Yo estoy ahora en la Fundación Miguel Hernández, Legado Literario, que eso es importante, que es como se llama, Legado Literario Miguel Hernández de Jaén. Y bueno, estamos aquí en calidad sobre todo de periodistas. Es un acto que ha organizado la Asociación de la Prensa de Jaén con el Colegio de Periodistas de Andalucía y con motivo del día 3, aunque estamos en 5, pero bueno, era mal día, era sábado y puente, el Día de la Libertad de Prensa, ¿no?, que se celebra el día 3. Entonces, esta mañana hemos hecho un acto en la Plaza de la Victoria,
en la Plaza de las Batallas, en el Parque de la Concordia. Lo de la Victoria ya no ha lugar. Y bueno, hemos reivindicado la libertad de prensa que, como sabéis, pues no anda por muy buen camino. Y este es un acto que teníamos, la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas tiene un convenio de colaboración con la Económica, ¿no? Y fruto de ese convenio de colaboración hemos hecho alguna exposición. Yo estoy en la Junta Directiva como vocal de la Asociación de la Prensa y hemos hecho algunas actividades y esta forma parte, por eso estamos aquí. A mí me parece un sitio que le tengo especial cariño. ¿Por qué? Porque las económicas nacen de la Ilustración. Las reales sociedades económicas de amigos del país, un nombre así tan largo, nacen de la Ilustración, nacen en el reinado de Carlos III y nacen con las luces de la Ilustración, de la razón, del debate, de la reflexión y es un sitio donde es propicio para debatir, para hablar, ¿no? Para exponer nuestras luces, cada uno la suya, sin pretender ser la única luz, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí. Hechas las presentaciones, entro en materia. El causante de esto es Rafa, porque me propuso, en una reunión que tuvimos de periodistas, él es un gran lector y escritor, porque tiene alguna publicación y alguna más en cartera, y me propuso el tema este de Miguel Hernández, periodista. Al principio dije, no sé si hay mucho, pero luego ves que sí, que hay material. No hay mucho estudio sobre Miguel Hernández, periodista. Ni mucho estudio, ni mucho análisis, ni mucho publicado. Con lo cual, ahí se abre un camino, lo digo por si algún periodista joven, como alguno de por aquí, puede adentrarse en esa materia. Yo creo que hay material, ¿vale? Entonces, la primera cuestión que quiero plantear a Rafa, esto lo vamos a hacer un poco improvisado, ¿no? Cada uno lo que se nos ocurra y más o menos tenemos una idea genérica, pero muy pocas. Quería preguntarte, Rafa, si tú consideras a Miguel Hernández estrictamente periodista, porque no todo el mundo que escribe en un periódico es periodista, ni tiene por qué serlo. Para eso está el vocativo de articulista, colaborador, columnista, que tiene también mucho prestigio, ¿no? Él tuvo, en el caso de Miguel Hernández, tuvo como varias facetas. Una fue escribir su obra, es decir, escribir en los periódicos. Lo primero que fue en el pueblo de Orihuela, se llamaba el periódico, el pueblo de Orihuela, y ahí fue su primera publicación en 1930. Pero escribió mucho su obra, su poesía, su prosa también, pero sobre todo su poesía. Luego también hizo de crítico literario. Ahí ya se acerca un poco más, quizás, a una faceta más periodística. Y luego la faceta más periodística te la dejo, Rafa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves a Miguel Hernández como un periodista como lo entendemos o habría que ponerle algunos matices? Bueno, buenas tardes. Yo creo que esto lo podíamos haber organizado con el epígrafe de "aunque no soy periodista", porque esa frase la escribe Miguel Hernández en uno de los 16 artículos de prensa que publica en el periódico Frente Sur. Aunque sintió interés por el mundo del periodismo, como ha dicho José, y de hecho en el 32, creo que le escribe una carta a su mentor, que luego le salió tan rana, a Luis Almarcha, en el que habla de que le hubiera gustado estar en la Escuela de Periodismo del Debate, un periódico. Vamos a ver qué es lo que puede definir a un periodista. La veracidad de lo que cuenta, si facilita o no datos incorrectos en sus escritos. Evidentemente, en los 16 escritos en Frente Sur que publica Miguel Hernández hay datos incorrectos. Hay invención, hay recreaciones, hay fabulación. Y en cuanto a la actualidad o reflejo de la realidad, que es la función básica de los periodistas, podríamos preguntarnos: ¿sirven los trabajos de Miguel Hernández para acercarnos una imagen más o menos fidedigna del Jaén y de la España del 37? ¿Es la suya una crónica fiable de ese trágico momento histórico?
Creo personalmente que la respuesta es sí. Y además de una crónica fiel, es una crónica honesta. El compromiso de Hernández proviene de una visión amplia de la realidad. Desde marzo del 37 a principio hasta mediados de junio, él tiene, digamos, su sede en Jaén, pero viaja, se mueve de un lado para otro, se acerca a las trincheras, analiza lo que ocurre en la retaguardia y también teoriza acerca de lo que se debería hacer para ganar la guerra. Por lo tanto, no es solo propaganda. Esa visión crítica, honesta, lo obliga a escribir artículos que desde un enfoque exclusivamente propagandístico serían censurables, ya que reconocen graves errores en el bando leal de la República. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta y con estas digresiones, creo que sí, que Miguel Hernández lo podemos considerar como periodista. Sí, sobre todo en la faceta, ¿no?, de corresponsal de guerra, es la más periodística, ¿no? Sí, de los 16 artículos que publica en Frente Sur, hay 2, 3 que yo los llamaría periodísticos. Sí, sí, en eso coincidimos. Es curioso, ¿no?, lo de, se llamaba el periódico El Altavoz del Frente Sur, ¿no?, porque, entre otras cosas, como se dedicaba también a la propaganda, llevaba una especie de camioneta, de furgoneta, que tenía encima un pedazo de altavoz que tenía una distancia, calculaban, de 2 kilómetros, y a veces lo enfocaban hacia la línea enemiga, ¿no?, para que le llegara el mensaje del otro lado, del frente, ¿no?, y se llama así. Y él viene a Jaén como director, como responsable, él deja el 5º regimiento y lo destinan aquí, no por voluntad propia, sino porque ven que puede ser más útil como comisario político, como responsable de propaganda. He encontrado el artículo que decías, que dice, no soy periodista, sino poeta, aquí arriba. Escribo en el periódico de mis compañeros del Altavoz del Sur. El nombre completo era Altavoz del Frente Sur, ¿vale? Y aquí dice una cosa que ha mencionado Rafa, y yo creo que aparte de esa honestidad a la hora de describir, él dice que odiaba la mentira, ¿no? Es verdad que él mira con una ideología, eso es innegable, y con un compromiso. Él no es imparcial, pero dentro de la imparcialidad puede dar pábulo a mentiras, ¿no?, o no. Él hablaba también de que el periodista, ¿no?, tenía que estar en el sitio. Es decir, que eso también es un problema que a veces tenemos o hemos tenido en la prensa. Digo, hemos tenido en el caso nuestro de ya no ser periodista. Que a veces tenemos tanto trabajo que nos impide ir a los sitios, tomar nota, verlo, ¿no? Pero él defendía que a veces se escribían muchas mentiras, los periodistas escribían muchas mentiras, y él decía que había que estar, que había que ir a los campos donde la verdad habla a balazos. A balazos. Es decir, estamos en un contexto de guerra, no pensemos en otro contexto, estamos hablando de un contexto bélico, ¿eh? Por tanto, sus metáforas, su figura literaria tienen que ver con ese contexto. Me va a permitir, José, que lea un texto breve que recoge Molina Damiani en su libro del 18 Vientos del Frente Pueblo del Sur. Es un testimonio, un escrito de Juan Ramón Jiménez, escrito ya en el 54, en el exilio, y habla de, no en este caso de los periodistas, pero sí de los poetas en el bando republicano durante la Guerra Civil. Dice: no tenían convencimiento de lo que decían. Eran señoritos, imitadores de guerrilleros, y paseaban sus rifles y sus pistolas de juguete por Madrid, vestidos con monos azules muy planchados. El único poeta, joven entonces, que peleó y escribió en el campo y en la cárcel fue Miguel Hernández. Sí, eso lo decía Juan Ramón Jiménez, que entonces era Dios, era quizás el poeta más valorado en España, ¿no? Y además muy poco dado a la lisonja, era muy parco en palabras y en adjetivos. Entonces tiene mucho más valor, y fue de los pocos que desde el principio apoyó a Miguel Hernández, que sabéis que los primeros 2 viajes, sobre todo el primero, fue horrible. Se volvió de Madrid con una decepción de caballo y bueno, nadie le hacía caso, se llevó su cartera con sus poemas que había escrito allí en su Orihuela, cuidando el rebaño, las cabras, y en su casa en la calle de arriba, que era como se llamaba la calle de arriba a la afuera de Orihuela, no sé si había estado alguna vez, pero tiene una casa que todavía conserva bastante sabor del espíritu de la época, ¿no? Entonces Miguel Hernández tiene ese valor, es de los que ve
que realmente era coherente. Bueno, él también, quiero recordar que le echa una bronca tremenda a otros intelectuales, porque él está en las trincheras. No siempre, es verdad. No siempre, y muchas veces, la mayoría de las veces, con labores de levantar el ánimo, de propaganda, más que de otra cosa, ¿no? Pero cuando ve a gente, compañeros suyos, pero supongo que también del otro bando, morir, y luego va a Madrid, a la retaguardia, y ve que están de fiesta, no sé si conoces esa anécdota. Sí, además con palabras gruesas, ¿no? Sí, sí, porque él no era muy diplomático. Miguel Hernández no lo vamos a idealizar. Bastante bueno es como para encima subirlo a los altares. O sea, Miguel Hernández era bastante peñón, era muy insistente. Detrás de Lorca estuvo mucho tiempo a ver si habla bien de mí, que me dijiste que te gustaba mucho mi obra y no escribe nada sobre mí. En fin, era una persona insistente, también hay que entenderlo. Es que él venía de donde viene. Él viene del campo, de las cabras, de que le gustaba estudiar y lo quitan de estudiar, y ve como sus antiguos compañeros en los jesuitas se ríen de él cuando pasa con el rebaño por la misma calle donde está el colegio de los jesuitas. En fin, que es una persona que había sufrido muchas humillaciones, entonces él quiere triunfar, por eso se va a Madrid, ¿no? Pero bueno, es una persona que no es fácil tampoco, y cuando se encuentra que va a Madrid y se encuentra que están en un palacete con buen vino, con buenas viandas y tal, y bueno, pues dice palabras de los peores insultos que se puedan decir, ¿no? No se andaba con chiquitas, ¿no? Quería preguntarte también cómo ves el tema de la objetividad y del compromiso, ¿no? Porque no es fácil casar las dos cosas. La verdad con la imparcialidad. Él dice, yo no soy imparcial, yo no puedo ser imparcial, yo estoy en un bando. Él estaba en el bando republicano y defendía la república. Pero al mismo tiempo, él abomina, y lo dice así, de la mentira que ve y que lee, sobre todo de otros periodistas, ¿no? Sí, en esta respuesta a un lector, porque esto hay que explicar un poco de dónde viene lo de esa reacción de, aunque no soy periodista, viene de un lector que se queja del artículo que Miguel Hernández publica en Frente Sur de la toma del santuario de la Virgen de la Cabeza. Ahí está Juan Celdrán. Juan Celdrán, efectivamente. Son 9 epígrafes, modo de una especie de tabla, ¿no? El que va contando distintos episodios que terminan con la toma final por las tropas republicanas del santuario donde Cortés se había encerrado con cientos de guardias civiles y familiares sobre todo, ¿no? Y al hilo de eso, unos días después, un miliciano manda una carta de rectificación a Frente Sur, y lo curioso es que se centra en cuestiones que podríamos considerar baladíes, ¿no? Bueno, una historia de si la bandera que había visto Miguel Hernández ondear en Cerro Chico era roja de tal, o era una blanca con fondo rojo que llevaban unos milicianos. ¿De qué guarnición era? Y tal, ¿no? Sí, sí. Y luego también si el batallón era uno o era otro, ¿no? Sí. Y entonces dice Miguel Hernández: siento los errores que haya podido haber en el relato de la toma del santuario de la Cabeza. Desde luego puedes creer que no han sido intencionados. He procurado siempre ser justo y verdadero, y aunque no soy periodista, aquí viene esa frase que digo que podía habernos servido para, como hilo conductor de toda esta intervención, sino poeta, escribo en el periódico de mis compañeros de Altavoz del Sur la prosa de la poesía que veo y siento en lo más hondo de esta guerra. Sabe que me irrita la falsedad, mala hierba abundante entre los periodistas. O sea, esto no es nada nuevo bajo el sol, esto de que a los periodistas nos digan que... Bueno, acostumbrados a contar sucesos no sucedidos o sucedidos de otra manera, y mucho antes de que ellos pasaran por el campo de su desarrollo. Las cosas, para sentirlas, vivirlas y verlas,
hay que vivirlas y verlas, y la prensa no sería tantas veces irritante o aburrida si algunos de los que escriben sus diarios se acercaran más oportuna y menos prudentemente a los campos donde la verdad habla a balazos. Es cierto que, claro, esto de que no sea tan irritante y aburrida, pues lo lleva en ese mismo artículo, que como decía tenía creo que 9 cuadros, a fantasear, a contar cosas, bueno, que una bala le roza el brazo, que un aluvión de lluvia, todo muy poético además, ¿no? Con mucho tinte poético, o un cura que aparece allí suicidado, o un diálogo con un chico de 7 años que aspira en el futuro a ser ingeniero y soldado fiel a la República. Evidentemente, claro que hay fantasía, claro que hay adornos en ese artículo, pero creo que desde el principio hasta el final, lo que decía antes, nos podemos preguntar, ¿sirve para hacernos una idea de qué ocurrió allí? Creo que sí. Sí, yo creo que fue más honesto que otra gente, sin ser periodista. Antes de seguir por ahí, que ha abierto una línea que es interesante, que ahora profundizo. Esta carta, que veis aquí escrita a máquina, de escribir, bueno, veréis que tiene en el fondo la marca de agua del Instituto de Estudios Jiennenses. ¿Por qué? Porque esta la tenemos en Jaén. Esta, como montones de cartas, de manuscritos, de fotografías originales, un legado, que por eso se llama la Fundación, legado literario, que compró la Diputación hace ya casi 10 años a los herederos, a la heredera, en este caso, a la nuera y a los nietos del poeta, ¿no? Y que está y custodia el Instituto de Estudios Jiennenses allí en el San Juan de Dios. Está allí los originales de esta carta y de una inmensidad de la cual beben muchos investigadores, doctorandos, en fin, una cantidad ingente. No se termina de hacer montones de libros, de documentales. Ahora mismo estoy con una productora que quiere hacer un documental mirando la relación entre Lorca y Hernández, ¿no? Que no fue muy buena, pero bueno. Las cartas que entre ellos, de uno a otro, las tenemos también, si no todas, bastantes, las tenemos en Jaén. Y no solamente las tenemos ahí, sino que las tenéis en el bolsillo, en el móvil. Entrando en la web de la Diputación, hay un logotipo que aparece el dibujo que le hizo a Miguel Hernández, el dramaturgo Güero Vallejo. Ahí se pincha y aparece el catálogo. Tiene un buscador enorme, con una lupa que se puede ampliar y puedes encontrar, tú pones carta de Lorca a Miguel Hernández y te aparecen pues 8, 10 artículos como mínimo. Y eso está digitalizado, esos son los originales, como este. Hecho ese paréntesis, en lo que te quería plantear, hay gente como uno de sus mayores biógrafos, y que aquí hemos conocido y ha hecho cosas muy buenas sobre Miguel Hernández, tiene un nombre peculiar, ¿no? Se llama Jesucristo Riquelme. Bueno, pues él plantea que fue uno de los precursores, el poeta, de lo que después, en los años 50, 60, se llamó el nuevo periodismo, que era mezclar literatura con periodismo. Por eso lo de nuevo periodismo. No era ficción y no ficción, no, era utilizar las herramientas literarias para hacer una narración mucho más interesante, amena, de un hecho real, ¿no? Y uno de los maestros, aparte de Tom Wolfe, pues acordaréis de Truman Capote, de A Sangre Fría, ¿no? Ese es uno de los novelas, no son novelas, son reportajes literarios sobre hechos reales. Bueno, no sé si tú lo ves así, si se puede considerar a Miguel Hernández un precursor de ese nuevo periodismo. Estamos hablando que él escribió pues, en los años 30, fallece en el año 42, o lo murieron, como dice Alessandre, lo murieron en la cárcel. No sé qué contestar, ¿eh? ¿No? No, tengo muchas dudas sobre eso. ¿Sí? El nuevo periodismo. Es que, claro, no es lo mismo el periodismo que hacen los anglosajones y en unas determinadas circunstancias, ¿no? Sí. Que es lo que escribe Miguel Hernández durante la guerra con esa presión, ¿no? No lo tengo claro, sinceramente, me has pillado. No, yo le he dado vuelta a eso y tampoco lo tengo claro, por eso te lo planteo. Yo creo que es una mezcla, yo creo que hay un tercer elemento.
al binomio literatura-periodismo yo creo que él le añade un elemento que quizás hace que no sea exactamente ese nuevo periodismo, y a lo mejor tiene reticencia en eso, llamarlo así, que es el compromiso político. Entonces, esos tres ingredientes, literatura, periodismo y compromiso político, quizás sea muy distinto a eso que decía de la literatura anglosajona del nuevo periodismo, de Truman Capote y demás. Es decir, ahí se ve mucho que hay un compromiso, es decir, en los artículos que dedica a los campesinos, a la mujer, ¿no? Al asalto. Sí, creo que tienes por ahí. Sí. Este es. A ver si lo encuentro. Este es, bueno. Se puede ampliar por sí, compañera de nuestros días. Estamos hablando del año 30 y tanto, 37 creo que fue. Este lo escribió en Jaén, ¿no? Sí, además con seudónimo, porque hay que aclarar que de los 16 artículos fechados en Frente Sur, 6 son con seudónimo, 5 de ellos Antonio López y 1 Miguel López. Lo hace, intuyo que lo hizo, porque en esas mismas fechas, en esos mismos números, había artículos firmados por él. Entonces, para evitar, no sé si por un prurito de decir no quiero hacerme yo el periódico entero, ¿no? Que eso creo que lo habéis vivido más de una vez, ¿no? Pues unas pone iniciales, otras veces no pone nombre, otras veces pone redacción, ¿no? Sí, son pequeños trucos. La norma del periódico es que ponía en una página solamente una vez tu nombre, el resto ya iniciales, porque si no lo que tú dices se saturaba, o sea, decir, ya... siempre el mismo, ¿no? Claro. Y si te das cuenta, si os fijáis, porque todo eso está ahí en el legado, cronológicamente los días en los que aparece un trabajo de Miguel Hernández firmado por Antonio López, ¿no? El 8 de abril, pues el mismo día hay en el Frente de Extremadura firmado por Miguel Hernández, ¿no? Entonces, como que él le da un poquito de reparo y echa mano de esos seudónimos los días en los que él sí publica con este concreto, Miguel López, o sea, Antonio López es de una fuerza tremenda, con esa mirada de esa mujer joven dando a amamantar a su hija y una tristeza que traspasa el horizonte. Que parece mayor la mujer, debe, cuando te fijas... Ves debe tener 16, 17 años, puede tener esa mujer, ¿no? Sí, Antonio López, yo también he leído que el utilizar el seudónimo también es porque a veces hacía alusión a elementos o aspectos autobiográficos y también por no dejar a la familia en muy mal lugar, ¿no? Pero es verdad que utilizaba Antonio López, que era un hombre muy, muy común. Bueno, aquí está, por ejemplo, lo que hablábamos, a veces decía algo así como que hay que ponerse en los pies de los demás, ¿no? No decía en los zapatos, sino en los pies de los demás, ¿no? Quizá por esa vena como poeta, ¿no? Y aquí está en el asalto, donde están los que dirigen el asalto al santuario de la cabeza. Ahí está con una flecha, está en segunda fila, pero está ahí. Él decía que cuando iba a esos lugares y después tenía que informar o hacer propaganda o lo que fuera a hacer, no le gustaba ir con papel y... Cuenta eso. Sí, no, que la excusa que, o sea, la disculpa que le pide al compañero Juan Celdán, le dice que a él no le gusta ir con papel y lápiz para tomar notas porque eso, digamos, que lo distrae, ¿no? De captar ese momento, esa poesía que hay, eso tan sutil que puede haber en un momento determinado y que él prefiere luego recordarlo y escribirlo. ¿Qué hace? ¿Qué lleva a ese? Eso, claro, un periodista te dicen eso poco riguroso, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Dice poco pero es que no riguroso. es periodista, claro. Es poeta, Bueno, y entonces claro. es lo que prefiere quedarse, más que con la poesía, con los detalles, ¿no? Yo creo que con las circunstancias, con los gestos, y él en eso describe muy bien quién llora, quién no llora, cómo lo hace, y luego, bueno, pues como tenía esa sensibilidad para mirar, no solamente para ver, sino para mirar, pues luego al recordarlo pues podía escribirlo. Es verdad que un periodista pues no haría eso, haría otra cosa distinta. Bueno, este en el Frente Sur, aquí está encima la cabecera del periódico y bueno, por Miguel Hernández. Este sí lo firma,
Este es muy completo, es bastante exhaustivo. No sé si quieres apuntar algo sobre este. No, precisamente lo que estaba diciendo, cuando dice que no le gusta llevar papel y tal. En los instantes de emoción, de lucha, de muerte, es difícil, casi imposible, retener la atención en un determinado detalle. Sí, efectivamente. Eso. Sí, a ver, yo por ejemplo, cuando entrevistaba a alguien en mi labor periodística, hay compañeros que toman notas, cada uno. Yo prefería poner la grabadora, una grabadora muy antigua que algún alcalde me decía, parece Lou Grant, ¿no? el de la serie, porque era una cosa muy antigua, ¿no? Como diciendo, joder, de la serie esa de los periodistas, pues yo qué sé si era el Watergate o cosas de esas. Pero yo era también eso, era hablar, mantener un diálogo con el entrevistado. Porque si estás tomando notas te estás perdiendo cosas, te estás perdiendo reacciones, te estás perdiendo qué le puedes repreguntar, ¿no? Y yo creo que por ahí iba, aunque él era, ya digo, no era periodista sino poeta. Bueno, esta es una foto que me facilitaste en el libro de Molino Damiani, ¿no? Sí. Es la plaza de San Francisco, los más veteranos la recordarán, al fondo, yo no la recuerdo, y soy veterano, es el edificio de correo y telégrafo, si no sí. Sí, y está justo enfrente de la Diputación, ¿no? Entonces ahí, sí, explica algo, ¿por qué esta foto? No, porque el periódico, aparte de distribuirse, tenía también, igual que has dicho que iba con altavoces o que había intervenciones radiofónicas, claro, salía a la calle, ¿no? Entonces, paneles ahí para que fotografía, como para un mural, ¿no? Mural, para llegar a más público. Para aquella gente que no podía conseguir el ejemplar, Bueno, que pudiera verlo ahí. Bueno, esta es una foto que es icónica, que aparece en montones de... Esta es en la calle... La calle Ancha. No. ¿Ancha? Calle Llana, perdón. Calle Llana. Marqués. Calle A mí Llana. me pasa también, yo la Sí, confundo Ancha, muchas ¿no? veces, entre Ancha y Llana, tú sabes la que estás pensando. Sí, la calle Francisco de Coello, que también fue un jiennense notable, y bueno, esta era el antiguo palacio, ¿no? Marquesa del Rincón de San Ildefonso. ¿Que se casó con quién? Ahí te he pillado. Ahí ya me has pillado. Don José del Prado y Palacio. Que fue alcalde de Madrid, ministro, alcalde de Jaén y tantas cosas. Y que muy maltratado por la historia. Yo creo que al final se situó entre ningún bando y ni uno ni otro le hicieron el merecimiento. Hay una estatua que se le hizo y que está allí en el, no sé si el esbozo o demás, en el Museo Provincial. De esto. Bueno, aquí veo gente que sabe de algunas cosas más que yo. De periodismo. Sí, seguro. Casi Más igual. que nosotros, seguro. Pero entonces después, por favor, comentar, preguntar, apostillar, ¿vale? Esto es en la terraza de esa casa palaciega, solariega, y con Josefina Manresa, con su mujer, está dictándole, ella está aprendiendo a escribir a máquina. Esta no es su primera, esto ya era una señora máquina de escribir, la primera fue una corona muy rústica, muy básica que se compró para sus primeros poemas, porque entonces si eras poeta, si eras poeta y escritor, tenías que tener una máquina de escribir, si no, no eras nadie, ¿no? Y están escribiendo ahí en la calle, en el número 9 de la calle Llana. Por cierto, esto fue en el 37, que es cuando viene. Ellos... en la luna de miel. Sí, ellos están muy poco tiempo, Josefina menos todavía, porque se va rápido allí a la zona de Alicante porque su madre se pone mala. Él está un poquito más, pero no llega a 3 meses y pico lo que está Miguel Hernández. Lo que pasa es que le dio para producir mucho. Estamos hablando de alguien que murió con 31 años, y la cantidad de cosas que le dio tiempo de vivir y de escribir, ¿no? Y decía esto de la calle Ancha porque en el 37... Eso. Ancha, si es que no la calle Llana. Además que es llana, o sea, es que la otra es ancha, ¿sabes? La calle Muñoz Garnica es ancha, pero esta es llana. Bueno, pues esta foto está tomada hace, si no calculo más, 88 años.
y muy poca gente la recuerda a Miguel Hernández. Yo tengo un pariente que es mi suegro, que lo conoció, lo vio paseando por la ciudad, ¿no? Tenía 11 años, nació en el año 26, mi suegro todavía está vivo, y en el 37 él tenía 11 años, y recuerda, porque además los dos vivían en la calle Llana, y entonces recuerda verlo por ahí. Bueno, aparte de esa anécdota familiar, estas son las tablillas de cuando estuvo preso, que se conservan originales. La Fundación tiene una subsede. Tiene su sede, la sede principal está en San Juan de Dios, pero la subsede está en el Museo de Quesada. Miguel Hernández, Josefina Manresa, ¿vale? Bien, si quieres, esto lo dejamos para el final, vamos al principio. Si quieres apuntar algo de Miguel Hernández, periodista, algo que quiera añadir. Bueno, Venga. Repaso muy breve, porque esto daría para mucho. Son solo 2 artículos, pero de una potencia tremenda, acerca del bombardeo de Jaén. El 1 de abril del 37, Queipo de Llano, en un momento de indignación, porque la aviación republicana había bombardeado un objetivo en Córdoba, pues ordena bombardeo de Jaén. El magnífico libro de Juan Cueva, hay varios, pero bueno, el mejor sin duda que se ha escrito sobre Juan Cueva, ha sido hasta ahora archivero municipal. Pues cuenta ese ataque. Josefina Manresa sí está en Jaén, pero Miguel Hernández no. Y lo que me llama la atención es que los 2 artículos que Miguel Hernández dedica al bombardeo no son nada periodísticos. Son 2 artículos de opinión en los que prácticamente no hay ni un grito desgarrado, ni un insulto, ni una rabia hacia quienes han cometido esa atrocidad, 100 y pico muertos, sino, en el primero de ellos, una andanada terrible contra los ciudadanos de Jaén, por lo que él consideraba una pasividad del pueblo de Jaén y su poco compromiso con la defensa de la República y su implicación en la guerra, y el segundo de una fuerza poética tremenda, sin duda fabulado, porque claro, la fecha el 11 de abril, lo publica el 15 de abril, o sea, ya habían pasado 15 días, y es imaginando a una mujer, llama compañera, que está delante de su casa viendo las ruinas del edificio, ¿no? Con una fuerza terrible, descarnado, la entraña de su hijo se ven en la pared, bueno, terrible. Entonces llama mucho la atención, ¿no?, que estos 2 artículos de Hernández dedicados al bombardeo tengan primero esa visión de enfado, de rabia hacia, digamos, las víctimas, entre comillas, y el segundo, pues ese tono, como digo, muy poético, muy descriptivo. Miguel Hernández se queja en 2 o 3 artículos más de esa apatía de los jiennenses. Uno de ellos, creo que firmado por Miguel o Antonio López, en La Carolina, que dice cómo los jóvenes van con sus mejores trajes de verbena en lugar de estar haciendo formación premilitar y ensayando, y de las mujeres todas también almidonadas, en lugar de estar, pues no sé, cosiendo material y de trajes para los soldados, ¿no? Y sí quiero leer sobre esto algunas de las frases que dedica Miguel Hernández al pueblo de Jaén, algunas creo que injustamente, ¿no?, por ese calentamiento, esa visceralidad que él tenía, ¿no? Muy visceral. Muy visceral. Y dice: voy creyendo que para que un pueblo, un hombre, un español, sienta los sufrimientos de otro, es preciso que posea, quizás quiero creer que pese, también sobre él las desgracias que al otro aquejan. O sea, de verdad, pocos días después de un bombardeo de ese calibre,
decir, bueno, casi como que te lo tenías merecido por no haber sido capaz de luchar contra el fascismo, porque antes dice que Jaén tenía un corazón casi sordo, casi ciego, casi insensible a las generosas oleadas de sangre que andan desplegadas sobre el solar patrio desde el 19 de julio de 1936. Jaén yacía indiferente a todo, dormida en un sueño blando de aceite local. Lo que decía al principio, que una literatura exclusivamente propagandística, a lo mejor todo esto no sería adecuado, ¿no? ¿no? Porque claro, esto lo que puede crear es desmotivación, sí, en el propio frente, ¿no? En tu propio... No sé, hay, sí. Yo creo que hay mucho sobre todo estos artículos en Frente Sur que dan para mucho. Él es una persona muy vehemente, como dice, y muy ácida cuando se ponía. Es verdad que se le pasaba pronto, pero tenía unos arranques terribles, ¿no? Luego no guardaba rencor, pero lo que llevaba muy mal era ir al frente, ver morir a la gente, ver unos por una razón, otros por otra. Y quiero decir, incluso en el mismo bando, pues cada uno lucha por distintas razones. Uno porque se cree el ideario, otro porque le ha tocado este bando, y como mucha gente ocurrió, y otros porque estaban allí. Bueno, y él llevaba muy mal ver morir a la gente, ir al frente, como lo hemos visto ya, arengando a los soldados, manteniendo la moral de la tropa, y luego ir a la retaguardia y ves que había una vida bastante normal. Y en Jaén, hasta el bombardeo del 1 de abril del 37, no se vivió la guerra. Apenas. Se vivieron las represalias, se vivieron las sacas, todo lo que quiera. El encarcelamiento de los elementos más conservadores por parte de los milicianos. El tren de la muerte. Claro, el tren de la muerte. Madrid. Pero no la guerra, ¿no? La guerra estaba allí. Y no estaba muy lejos. Y es lo que decía, pero si está allá al lado, claro, si está en el frente del Opera. Entonces eso lo llevaba muy mal, el que no hubiera un compromiso mayor por parte de la gente, ¿no? Y por ir terminando la parte esta, que era la primera, y pasamos al futuro, presente y futuro del periodismo, él, como ha dicho Rafa al principio, intentó ser periodista. Intentó que Luis Almarcha, que era un sacerdote de Orihuela era, bueno, había no sé cuántas, 30 y tantas iglesias al principio de cuando él estaba por allí andando. Tiene catedral, tenía los mismos habitantes que tenía Jaén al principio del siglo. Es un pedazo de ciudad entonces, y era muy clerical, ¿no? Y Luis Almarcha tenía mucho poder, era el fundador y director del Pueblo de Orihuela, el periódico donde primero escribe Miguel Hernández. Entonces habla con él para ver si en el Debate, que era un periódico que se decía imparcial, católico y demás, a ver si, como él era sacerdote, si tenía mano y le podían dar una beca de formación, me parece, para ser periodista. Él quería ser periodista. Entonces, en los inicios, estamos hablando de sus inicios, no lo consiguió, no sabemos si es porque Luis Almarcha, que bueno, llegó a obispo de León y algunas cosas... Sí, fue procurador en Cortes, en fin, una persona se exilió al principio, luego volvió, en fin, un personaje también muy peculiar. Digo que al inicio está el periodismo y al final de sus días de Miguel Hernández también está el periodismo, porque a él lo condenan por su artículo en la prensa. No lo condenan por estar en un bando, porque tampoco se ve que no tenía delito de sangre, lo que se llamaba delito de sangre. En fin, a él lo condenan por adhesión a la rebelión. Curiosamente, la rebelión era del otro bando, ¿no? El mundo al revés. En fin, y lo condenan, y él en el expediente 21.001, que es un expediente sumarísimo, porque es un juicio sumarísimo, no lo juzga un juez instructor habitual, que se inhibe, y se inhibe en favor de un juzgado militar especializado en prensa, se llama así, especial de prensa. Porque lo que van a enjuiciar y lo que quieren meterle mano es por su labor periodística. Y entonces él reconoce, cuando huiste a Portugal, que te detuvo la Guardia Civil y tal y cual, ¿por qué huías? Y él dice, yo no huía por haber hecho nada malo, yo lo que, como había escrito en España durante la guerra, en
20, 30 periódicos, porque entonces se escribían muchos periódicos, sabía que aquí no me iban a dar trabajo. Entonces me iba fuera para poder vivir de mi trabajo, de mi artículo, ¿no? Entonces ahí en esa confesión es cuando le dice, sí, pues te condenamos por adhesión a la rebelión. Lo condenan a muerte, luego sus amigos, que tenían muchos amigos, entre ellos Ramón Sigé, Luis Almarcha, Cosío, el de la Enciclopedia de los Toros, son conservadores, algunos afines a la Falange, le salvan de la condena a muerte y bueno, pues le rebajan la pena a cadena perpetua y luego ya sabemos cómo termina. Bueno, lo que quiere decir que al principio y al final está el periodismo, ¿no? Entonces, esto hace que en 2011, hace un poco más de una década, la FAPE, que es la Federación Española de Periodistas de España, le diera el título póstumo, pero honorífico, y además pusieron en el número de registro el número 1, ¿no? Miguel Hernández Gilabert, el carné como periodista. Por lo menos lo fue como corresponsal de prensa. Y estas son, pues, la nuera, Lucía Izquierdo, y María José Hernández, que es la nieta, tiene un hermano también, son los nietos. Estos son a los que la Diputación compra su legado, a ellas, ¿no? A ella y al otro nieto. ¿Quiere añadir algo más de periodista, de Miguel Hernández periodista, antes de pasar a la otra? Sí, ya que estamos hablando sobre periodistas en tiempos de guerra, hay un libro magnífico de Paul Preston, que es Corresponsales bajo las balas, ¿no? Y hay infinidad de testimonios. Ahí, bueno, se podían obtener, además algunos muy conocidos, John Don Passos, George Orwell, Geratardo, bueno, pero yo me he quedado con uno de Arthur Koestler, este húngaro británico, autor de Diálogo con la muerte. Cualquiera que haya vivido el infierno que fue Madrid con el corazón, los nervios, los ojos y el estómago, y luego finja ser objetivo, es un mentiroso. Si los que tienen a su disposición máquinas de imprimir y tinta de imprenta para expresar sus opiniones se mantienen neutrales y objetivos frente a semejante bestialidad, entonces Europa está perdida. En tal caso, más vale que nos sentemos y escondamos la cabeza en la arena hasta que el diablo venga a buscarnos. En tal caso, ha llegado la hora de que la civilización occidental apague las luces. Se refería a la Guerra Civil Española, pero yo me pregunto si no serviría hoy para lo que está ocurriendo en Gaza. Muy interesante. Bueno, aquí tenéis, para que veáis que es verdad, estos son manuscritos, cartas y primeras ediciones de obras de Miguel Hernández en el San Juan de Dios. Y esto fue una visita reciente. A mí me emocionan estas cosas. El manuscrito en su libretilla de La nana de la cebolla, ¿no? Con sus tachones, sus correcciones, sus apuntes fuera de los márgenes, ¿no? La cebolla es escarcha, ¿no? Cerrada y pobre. Escarcha de tu día y de tus noches y de mis noches. Bueno, y terminamos esta parte con un pequeño regalo, a ver si lo tengo por aquí, que es en el mismo periódico, en el altavoz del Frente Sur, aparece en marzo del 37, que es cuando él llega, al poco de estar aquí, aparece este artículo de Miguel. Bueno, aquí está curioso porque es por provincia. Bueno, la producción, entonces en Jaén es olivo, algo de cereal, algo de vid, y al norte el plomo, y el cobre y la varita, ¿no? Italia y Alemania en nuestra Andalucía se refiere a los apoyos que tenía el otro bando militar. Y bueno, aquí, en este ejemplar, es donde aparece aceituneros. Este original lo tenemos también en Jaén. Aquí está el famoso poema, que es la letra, está basada, el himno de la provincia está basado en este poema, ¿no? Y aquí este es, si no me equivoco, el Zumbel, ¿no? Sí. El monte que hay por ahí. Él le gustaba mucho ir por ahí y hacia Jabalcú. Bueno, vamos a la otra parte, si te parece, que es el presente y el futuro del periodismo. ¿Tú cómo lo ves ya desde tu jubilación? ¿Lo ves mejor?
¿Después de cuántos años? ¿Cuántos años estuviste de periodista? Pues 37 años. 37. ¿Y qué tal? Bien, yo muy bien, yo estuve muy bien, ahora ya. No, es cierto que en los últimos años, yo llevo 3 años y pico jubilado, ya entre los colegas, ya sí que es verdad que se nos planteaban muchos interrogantes, ¿verdad? Muchas dudas, lo hemos planteado mucho mientras esperábamos en una rueda de prensa, o en las reuniones que hemos tenido de profesionales, nos hemos planteado mucho los cambios tan tremendos, tan vertiginosos que se estaban viviendo. Y antes, como decía Antonio, el presidente, en estos momentos en los que lo que un día es blanco, a los 2 días ya es negro o gris, no sabe muy bien a qué carta quedarte. Yo aquí en esta segunda fase yo creo que tengo muy poco que decir, la verdad. Si acaso una reflexión sobre el idioma. El hecho de que ahora aparezcan, no sé si lo que voy a decir es una tontería, seguramente sí, pero bueno, el hecho de que aparezcan terminologías nuevas para denominar a determinados personajes que ejercen lo que hasta hace muy poco hubiéramos llamado periodismo, puede hacer que la palabra periodista se acote un poco más y tenga determinado sentido, ¿no? Me explico. Por periodista, en los últimos 20 o 30 años hemos incluido al que escribe una crónica diaria de un acontecimiento, al que escribe una crónica, un artículo de opinión, y a quienes presentaban todos estos programas, vamos a dejarlo en telebasura por ser poco generoso. Ahora están los youtubers, los influencers y no sé cuántos más, ¿no? Quizá el término periodista que vaya acotándose de nuevo y periodista sea la persona que es mediador entre la realidad y los consumidores de información y de comunicación, simplemente. Pero ya digo, es una elucubración que no sé si viene o no a cuento. Sí, no, está bien planteado. Bueno, yo tengo una actitud agridulce, ¿no? Yo creo que vivimos como profesión periodística una época muy difícil, de cierta debilidad en la profesión, por causas. Están las sucesivas crisis económicas, el deterioro, eso ha influido mucho en la publicidad, eso ha hecho que las redacciones cada vez sean más cortas. Pero yo creo que no es lo fundamental, ¿no? Porque de las crisis hay años mejores, hay años peores. Yo creo que uno de los hándicaps que tenemos es el todo gratis, la cultura del todo gratis que se instauró con la revolución digital, cuando llegó Internet, que os acordáis que al principio lo queríamos todo gratis, ¿no? A mí me preguntaban hasta hace muy poco, ya no, por suerte, por qué en El Ideal o en cualquier periódico ponía una noticia y cuando pinchaba no te dejaba verla, que por qué había que pagar, que por qué... Y decía, bueno, toda la vida hemos ido al kiosco a comprar un ejemplar o nos hemos suscrito. Ya, pero es que eso no es lo normal en Internet. Bueno, esa cultura del todo gratis yo creo que se bate en retirada. Y os voy a poner unos ejemplos que me invitan a cierto optimismo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que para ver fútbol, que ahora hay fútbol todos los días, íbamos a tener que pagar? Salvo los partidos de la selección y me parece que la Copa del Rey, todos los demás hay que pagar. La Champions, la Liga, la Supercopa, esto, lo otro, la Supercopa no sé. Entonces, estamos pagando, el que le gusta el fútbol. Por la música, pues antes poníamos la radio, ¿no? Las distintas fórmulas de radio, donde solamente había radio y no había apenas publicidad en FM. ¿Acordáis cuando surgió el boom de la FM? Apenas había publicidad y ahí enganchaba los 40 principales, cadena dial, la otra tal, y era todo música. Bueno, ahora pagamos, o por lo menos la gente más joven paga el Spotify por escuchar música, y pagamos por ver series y por ver cine. Antes era pues, lo que echan en televisión, ¿no? ¿Quién no tiene hoy una plataforma? O varias, ¿no?
Entonces yo creo que esa cultura del ocio y de la cultura gratis se ha acabado. Y creo que la gente ya entiende, y yo creo que hay muchos suscriptores en prensa digital, cada vez más, porque también es verdad que se han abaratado los precios, porque era el momento de abaratar los precios. Creo que empieza a haber gente que, igual que antes iba al kiosco, pues ahora pues se paga su pequeña suscripción, que es muy barata. Pues, por eso digo que soy ciertamente algo optimista. Luego está el tema que decías de qué es periodismo y qué no es periodismo. Hay muchos falsos periodistas, ¿no? Aquí tenía, pero no tengo conexión no pararme por conexión a internet. Ahora mismo, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 44% de los españoles, 44, casi la mitad, en el caso de los jóvenes es la mitad, el 44% se informan por las redes sociales. Es verdad que en algunas redes sociales aparece alguna noticia, algún periódico, pero redes sociales, y muchas veces WhatsApp. Y lo que te manda WhatsApp, todos recibimos WhatsApp que algunas veces dicen, madre mía, que WhatsApp más racista me ha mandado fulanico o más retrógrado, ¿no? La gente se está informando por ahí. Y eso es un gran problema, ¿no? Pero yo creo que también ahí hay una cara B, por ser un poco optimista. Yo creo que las redes sociales han llegado ya a su momento, han tocado techo. Y que ahora empieza a haber ya gente que no está enganchada en las redes sociales, sobre todo la gente ya de mediana edad o mayor, la gente joven sí, pero otro tipo de redes sociales más lúdicas, ¿no? Yo empiezo a ver un hartazgo de las redes sociales. Y luego hay otro fenómeno muy reciente que acabo de ver, no sé si coincidiréis conmigo, la inteligencia artificial, que todo, la inteligencia artificial nos va a quitar el empleo, el trabajo, tal y cual. Creo que está teniendo un elemento positivo en este sentido, ¿no? En otros no. Y es que ya no nos creemos ninguna foto. En cuanto hay una imagen o un vídeo que se sale de lo normal, ya empieza a ver los comentarios IA, qué burdo, qué montaje, qué tal. Y dice, algunas a lo mejor son verdad, pero ya han inoculado en nuestras mentes la idea de que hay que desconfiar hasta de las fotos. La foto antes era una prueba de cargo. Tú ibas a un juicio y decías, mire, usted está aquí en esta foto, o no es este, ¿no? Hoy en día ya se duda de las fotos, de los audios. Lo primero que te dice cuando pillan a un político en un audio, dice, no, esa voz no es mía, está trucada. Es decir, yo creo que las redes sociales y la inteligencia artificial y demás están haciendo que desconfiemos de las fuentes espurias estas de las redes sociales y compañía, de la información que nos llega ahí. Yo creo que es el inicio, todavía nos quedará mucho por soportar, pero creo que la gente empieza a desconfiar de todo y habrá que acudir tarde o temprano en busca de ¿qué? Pues de alguien que esté facultado, que su profesión sea la de notario de la realidad, que es un periodista. Un periodista es un notario de lo que ocurre, ¿no? Y te tienes que fiar, a lo mejor uno se fía de uno, otro, de un medio, de esta línea editorial, de la otra, pero yo creo que al final tendrán que recurrir a los periodistas, tendrán que recurrir a nosotros. Y quiero ser un poco optimista, aunque la cosa está muy malita. Y termino con esta, al rescate del periodista, este Filoctetes, que es, bueno, un héroe, está aquí a la derecha, de la mitología griega, que hereda de Hércules, Heracles en griego, el arco y las flechas, ¿no? Que son prodigiosas. Entonces le muerde una serpiente, ahí lo veis en el pie, que tiene un vendaje, le muerde una serpiente y olía tan mal la herida que apestaba, y entonces lo abandonaron en una isla. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo tuvieron que ir en busca de él y rescatarlo, porque sin él, sin su arco, sin sus flechas, no ganaban la guerra de Troya. Y yo creo que al final pues, van a tener que ir en busca de los Filoctetes periodísticos para intentar ganar la guerra de la verdad. Y ya está. ¿Si quieres añadir algo más? No, yo me ha dejado... Soy un converso, vamos, ya. Me paso al lado, en vez del lado oscuro, al lado claro. Muy bien, José. Sí. Muy bien. Bueno, seguro que la vida. Seguro que hay... Carlos tiene ganas. Venga. Carlos Centeno fue uno de mis jefes. Es que la vida es tan grande que, Sí. que
podríamos tirar un aquí todo el tiempo. Mira, como estabais hablando de ese reproche que le hace Miguel Hernández a la ciudad, me estaba acordando de que eso tiene su réplica en su himno a Jaén. Jaén, levántate bravo. Exacto. Es decir, después lo dice, Sí. en realidad. No vaya a ser esclava. Exactamente, es decir, es un verso admonitorio, ¿no? Le está señalando con el dedo, ¿no? No seáis así, levantados una vez, ¿no? Sí. O sea, esa es la reflexión que me he hecho. Y después, bueno, Sí, pero Carlos, una observación, el aceituneros es anterior a estos dos artículos. Primero de marzo, nada más llega a Jaén. Sí, es de marzo del Primero de marzo y esto ya son mediados de abril. Entonces, sí. Muy interesante el vínculo entre aceitunero y ese tirón de oreja que está dando, ¿no? Gabriel, ¿algo? Sí, y después tantas cosas, y no quiero decirlo atropelladamente una tras otra, digo una más y ya está. Me estaba acordando de la amistad entre Sige y él. Es muy interesante eso, no lo habéis tocado, pero bueno, de alguna forma sí habéis utilizado el nombre, o sea, ha salido el nombre de Sige. Me recordaba esas amistades que son de opuestos, ¿no? Bueno, fueron opuestos, Rafa, tú si quieres... No, yo creo que... Sí, pero fueron opuestos después. En la primera hora eran... Al principio eran uña y carne. No, pero ideológicamente estaban en bandos absolutamente distintos. Es que Miguel Hernández, el primer Miguel Hernández, es muy religioso, y tiene algunos escritos, alguna obra de teatro, el auto sacramental, que son bastante conservadores, bastante de derechas. Era también imbuido yo creo que por el ambiente en el que estaba y porque los que mandaban, el clérigo que le ayuda. Luis Almarcha le da todo. Pero porque vio que el potencial, pero le da los libros de los clásicos para que lo lea, le recomienda para que estudien los jesuitas, y por eso va a los jesuitas, hasta que el padre de Miguel Hernández le dice, ya está bien, que tienes que cuidar las cabras, ¿no? Pero le paga, junto a otros, perito en lunas. Perito en lunas, en verdad, Lola, lo paga... lo subvenciona Luis Almarcha, es decir, estaba en manos de esa gente. Bueno, y yo creo que ideológicamente en Miguel Hernández hay una etapa y luego los caminos, quizás también por la historia, ¿no? Por la historia de España en ese momento. Pues cada uno toma un camino y es verdad lo que dice Carlos, que luego terminan enfrentados, no hablándose, diciendo ya no me escribe. Hay cartas que tenemos aquí que dicen ya no me escribe, ya no quiere saber nada de mí. Yo creo que hay testimonios críticos de Miguel Hernández sobre Sige. Me parece que hay testimonios. Sí, hombre, es muy crítico y bueno, y luego es que él cuando va a Madrid ya la segunda vez, la gente que le ayuda son Pablo Neruda, del Partido Comunista, bueno, era cónsul o embajador de Chile en Madrid, y el otro... Cosío es después, cuando Cosío le echa una mano para que colabore en la revista, en la enciclopedia Toros, y le estamos agradecidos porque gracias a eso gana un dinero, ¿no? Pero bueno, se rodea de intelectuales próximos al Partido Comunista y muy de izquierda. Entonces, que le dicen, deja por Dios el periódico ese, El Gallo Crisis, ¿no? La revista, que eso es, bueno, todo tipo de epítetos, de que es un casposo, católico. Maricones. Sí. Sí. Creo que sí, bueno, es que Ramón Sige también tenía una lengua tremenda, ¿eh? Donde quiero ir a parar, si me lo permite, sí. A que esa ideología opuesta no era óbice para que hubiera una amistad entre ellos. No, claro. Entonces me recordaba un poco las relaciones que había entre Peret y Galdós, que sí. era una cosa parecida. Sí, es que Miguel Hernández, no era... Tenía esos prontos que podía parecer muy sectario, pero luego no era una persona sectaria y tenía amistades... Y eso le salva de muchas. Y él estaba, de hecho, confiado en que él no había hecho nada malo y que tenía amistades en todos sitios, que él vuelve voluntariamente después de la Guerra Civil a Orihuela. Y es allí, ya la habían detenido una vez en Portugal,
pero es que vuelve después, dice, pero ¿cómo vaya a Orihuela si ahí te conoce todo el mundo? Y esa fue su condena, que al ir de segunda a Orihuela lo denuncia, ¿no? Es decir, por en su ingenuidad y porque él pensaba que no le iban a hacer nada, que él tenía amistades en todos lados, ¿no? Y es verdad que las tenía, ¿eh? Es verdad que Luis Almarcha le falla al final, también porque Luis Almarcha pretendía cosas que ya eran de dignidad, que era que aborreciera de su ideología, de su idea, que se arrepintiera de lo que había escrito, ¿no? Y que se casara por la Iglesia. Cuando estaba en el reformatorio, se casó unos días antes, pero fue... Pero no hizo un poema franco. Se casó por la Iglesia, pero es porque Josefina Manresa, porque él veía que ya fue unos días muy poco antes de morir, porque veía que él se iba a morir y dijo, es que se quedaba sin nada. Pero él, hay una carta que tenemos que le dice, no quiero que le pida ayuda a los Almarchas de este mundo, ¿no? A los Luis Almarcha de este mundo. Rafa, ¿algo más? No, yo creo que era Gabriel iba a decir. Bueno, yo casi por invitación vuestra. En lo que estaba diciendo Carlos de la ideología, los cambios ideológicos, ciertamente hay una primera parte que es muy conservador, sí. Es ultraconservador, ultracatólico, y de hecho el propio Pablo Neruda, cuando hace el auto sacramental de... Si te he visto, no. Si te he visto, no. ¿Y quién te ve y sombra de lo que eras? Dice, bueno, es muy conservador y casi fascista, dice Pablo, pero es el mejor poeta católico que tenemos. Y bueno, y además esa obra la hace después de Perito en Luna, donde él intenta ser más liberal, fracasa con la crítica, que la acusan de gongorismo, y vuelve otra vez a esta obra de teatro, que no solamente es ultracatólica, sino que es también, digamos, tomista, porque Luis Almarcha era un neotomista y un difusor del tomismo como Ramón Sige. Él quería como amigo a Ramón Sige, sí. Al otro no lo quería. Sí, porque Ramón Sige... Ni lo quería cuando le pagó Perito Luna, ni cuando le daba los libros de Virgilio, sí. etcétera, etcétera. Pero bueno, y llega un momento en que él se hace comunista y María Zambrano dice, en realidad siempre fue creyente en un caso de la religión, en otro caso de esa religión laica, pero nunca dejó de ser creyente. Y antes vosotros contasteis a media una anécdota, una historia que no habéis querido precisar, que a mí me recuerda un poco también su origen muy católico, que es cuando él llega a la sede de los intelectuales antifascistas, en una fiesta por la que estaba Alberti y Teresa León. Sí, la ha contado Rafa. Y él se comporta como Jesucristo en el templo. Sí. Echando a los mercaderes, ¿no? Y sí. hay unos azotes fuera de la casa de mi padre. Sí. Y él dijo, ¿qué hacéis aquí en el barrio Salamanca emborrachándose, música, bailando? Y le dijo lo que le decimos al árbitro y más. No, mucho más. Entonces, Teresa León le dio un puñetazo, lo tiró al suelo y como represalia, Alberti y Teresa León luego no se lo llevaron de España. Cuando ellos salieron había un comité y ocultaron para que él no fuera, ¿no? Sí. Y ahí, digamos, también eso tiene que ver con lo de Jaén, con lo de, o tú estás en el frente luchando, pero esta gente que vive en Madrid, que vive en Jaén y no se mancha, no toca sangre, no merece la pena, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, muy comprometida, muy de creyente que decía María Zambrano, muy de hombre tan honesto y de ese hombre que había pasado hambre física y hambre de justicia, que no comprendía situaciones como la de Jaén o como la de Alberti. Sí, está muy bien visto. Lo que decíais de Ramón Sige, su amigo, su compañero del alma, se llevaban 3 años nada más. Ramón Sige es un seudónimo, es José Ramón Martín, y se puso ese apodo. Y es una persona que murió muy joven, por eso la elegía, se la escribe con 20 y pocos años, pero es que le dio tiempo a otro que iba acelerando. Parecía que le habían dicho, va a vivir poco, igual que a Miguel, y le dio tiempo a todo. Terminó Derecho, ejerció de abogado, tenía un montón,
de periódicos, de revistas, de editor, en fin, que era una persona muy activa. Y es verdad que se va cada vez más, es verdad, igual que Miguel va hacia un lado, hacia la izquierda, él va cada vez más hacia la derecha. Tampoco Ramón Sige al principio era tanto, pero es verdad que eran amigos, se llevaban 3 años nada más, y le ayudó mucho a publicar. Ramón Sige le ayudó mucho a publicar, ¿no? Y él pertenecía, Ramón, tenía una familia algo más acomodada. Era un comerciante de tejidos, creo que es el padre, y tenía más poder adquisitivo, ¿no? Miguel Hernández no fue pobre, no fue pobre de pasar hambre. El padre era tratante de ganado y por eso tenía las cabras, y no llegaron a pasar hambre. Lo que pasa es que sí vivían con mucha penuria y trabajando los hermanos y, en fin, y en unas condiciones muy modestas, muy humildes. Pero hambre no llegaron a pasar. Eso lo decía en alguna entrevista Josefina Manresa también, cuando decía que Miguel no pasó hambre, ¿no? ¿Algo más, Rafael? No, sobre esto ese peso católico yo por centrarme en los artículos, hay varios, hay muchos, no tengo aquí muchas citas, pero algunos. Cuando habla de lo de la juventud está la retaguardia, creo que es de la Carolina, sí, la vida de la retaguardia. La molicie de la juventud en la retaguardia, que es el peor enemigo que podemos tener en nuestras filas. La molicie, ¿no? O sea, esa terminología que nos han dicho siempre, la pereza es la madre de todos los vicios, ¿no? Y añadíamos, y como todas las madres merecen un respeto, ¿no? Bueno, pues hay muchísimos ejemplos en los artículos de Miguel Hernández en los que se trasluce y se deja ver esos valores que hereda de su formación católica, eso está clarísimo. Sí, quizás por esa formación también el concepto de cuando él siente que algo es injusto es muy vehemente, sea lo que sea. Y en ese caso era muy injusto ver en las trincheras gente peleando por unos ideales, por una república, y luego en la retaguardia pasándoselo bien, como si no existiera la guerra, ¿no? Eso, y ahí sí era muy vehemente, en lo que era injusto, en lo que era la injusticia. Igual que cuando pasaba con las cabras por delante del colegio jesuita en el que había estado y que lo había sacado el padre, y sus antiguos compañeros de clase, pues lo señalaba y se reían de él como diciendo, míralo, ahora está ahí cuidando cabras. Bueno, a él le dolía mucho porque era una persona que le gustaba aprender y que le gustaba ir al colegio, y era bastante bueno. Por eso fue a los jesuitas, que los jesuitas no iban nada más que la gente de cierto poder económico o posición, ¿no? Oposición social. Él los primeros años fue al Colegio de la Ave María, que era Colegio Ave María, el ejemplo, bueno, sabéis, en Granada, en la Cuesta del Chapí, ahí a la mano derecha, era para gente que no tenía medios, era el colegio para los niños pobres, ¿no? A la gente que no tenía recursos. Y de ahí vieron que era muy bueno, y Luis Almarcha y otros dijeron, para los jesuitas, nosotros le ayudamos al padre. Bueno. Este no recuerda el colegio más importante, y lo ve como edificio, además el colegio de los jesuitas. O sea que eso también yo creo que le pudo facilitar. No era como, por ejemplo, el Palo, que era el otro gran colegio de los jesuitas, pero claro, al Palo ya hay que desplazarse. Entonces, por ejemplo, Este estaba en su calle. Un edicto de clase social, pero yo creo que en Orihuela era más fácil el acceso al colegio de los jesuitas. Sí, ese era Santo Domingo, creo que se llamaba, y estaba estaba muy cerca de su casa, ¿no? La calle principal está al final de Sí. la calle. Y bueno, pues sí. Yo quería hacer una reflexión Venga. referente a lo de la pasividad. Veo que desde Hernández, desde hace 100 años, Jaén hemos sido pasivos, y creo que seguimos siendo, en mil vicisitudes que están transcurriendo ahora. Y respecto a la prensa, creo que el futuro va a depender de esas dos palabras que habéis dicho, de la honradez, de la veracidad y de tal. Yo creo que se puede narrar, pero solamente se narra de una forma. Si yo la politizo y le doy color, ya no estoy narrando la verdad. Claro, dependerá de la conciencia que tenga cada uno. Pero sí que es cierto que va a depender mucho de esos factores, creo. Sí. Sí, yo creo que lo que decía es una reflexión, no quería ahondar mucho por no hacerlo largo, pero
si la gente no valora la información y no es capaz de pagar por ella, se empobrecen las empresas, se debilitan los periodistas y el periodismo, y al final te echa en brazos de los intereses económicos, pero sobre todo políticos. Entonces, en la medida en la que el ciudadano esté dispuesto a pagar, como paga por el fútbol, o por la serie, la televisión, el cine o la música, si está dispuesto a pagar como se pagaba antes, las reacciones serán más fuertes, habrá más gente y habrá más independencia. A más debilidad, más politización del periodismo y más entrega a los intereses económicos y espurios. Eso es así. Pero en la pelota, aunque nosotros lo llevemos a nuestra espalda todas las críticas, nosotros, digo, los periodistas, yo me siento periodista aunque no ejerza ahora, creo que la pelota está en el tejado del ciudadano. Que el ciudadano sea capaz, por un módico precio, de decir, yo quiero información, yo no quiero lo que veo en las redes sociales. Pero esa pelota tiene que estar puesta de tal forma que a mí me vea que es imparcialidad, no soy capaz de comprarla. Sí. Pero si esa pelota que está puesta en el Sí, es un círculo vicioso. Sí, es que... Es que también depende del medio, porque últimamente estamos acostumbrados a ver algunos medios que dicen, perdona, me está politizando. Es que ves un telediario y dices, no me lo puedo creer. Ves un periódico y dices, no me lo puedo creer. Pero Lola, Si la noticia está ahí, ¿por qué no la dan? Aunque sea verdad, y hay medio y hay medio, yo creo que la debilidad es general. En unos más acusada que en otros. En unos se le ve más la dependencia de determinados intereses que a otros. Pero yo creo que es general. Hay una debilidad de la prensa, pero no por culpa de los periodistas, ni creo que por culpa de las empresas. No he dicho el periodista, he dicho No, el digo, medio de comunicación. sí, eso digo, medio de comunicación que es... La línea política Exacto. o lo que sea que tenga cierto medio. Claro, lo que pasa es que esa debilidad... Vosotros no tenéis la culpa. No, ya, pero a veces se nos echa en nuestra espalda. ¿Sabes lo que pasa, Lola? Que a veces creo que prefieren esta debilidad. Y entonces hay otros países donde hay subvenciones del Estado que no tiene por qué, que no es de un partido ni de otro, del Estado, a la prensa, para que sea más libre. Aquí no las tenemos. Pero hay ejemplos. Aquí quizás es que les interese esa debilidad, porque así pues es más manejable. Aquí en el mundo entero. Ahora, José, yo creo que el gran problema es que hay una deseducación cada vez mayor. Cuando tú dices pagar por la cultura, vamos a ver, si no se paga por otras cosas, se va a pagar por cuando el clima dominante es justamente el de la distracción y el no llevar que hay. Claro, ¿qué pasa? Que tenemos una ciudadanía que si no se educa no tiene espíritu crítico. La única forma de distinguir el bueno del mal periodismo, como todo, es que el ciudadano tenga juicio y capacidad crítica. Pero si la capacidad crítica cada vez es menor, pues evidentemente será muy difícil detectar dónde está el periodismo de verdad. Y eso al poder no le interesa. El espíritu crítico no le interesa. Yo quería decir una cosa que había hablado, ha salido en vuestra intervención una especie de dicotomía entre el periodismo de opinión y lo que tú decías directamente el notario. Yo eso lo veo difícil de distinguir, porque al fin y al cabo, aunque sea muy notario, pero evidentemente es subjetividad, como es lógico. Sí. Y hay opinión, eso es inevitable. Yo creo que cuando habláis de artículo de opinión os referís a, digamos, a los invitados, que sobre todo los grandes periódicos que lo pueden hacer, llaman al catedrático tal, al periodista de cual, para que opine sobre un tema. Sí, sí, bueno, en eso lleva razón. A ver, hay un dogma, un desideratum en el periodismo que conocen todos los periodistas, que es la información, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Y las opiniones son libres. Y hay que distinguirlas, porque a veces se mezcla todo. Entonces, yo que he hecho opinión en el periódico, ahí está definido lo que es opinión, lo que es análisis, que no es exactamente opinión,
lo que es información. Pero el problema es que eso, Carlos, ya cada vez está más confundido. No se debe confundir nunca. Claro. O sea, Pero, un periódico puede tener su línea editorial. Eso es. Por ejemplo, ABC tiene su línea editorial, el País tiene la suya, pero la opinión y información deben ir separadas. Un titular nunca debe tener eso opinión. el periodista Un titular nunca lo sabe. debe contener opinión. Claro. Nunca, un titular nunca debe tener opinión. Y sin embargo estamos confundiendo. Sí, efectivamente. Entonces hay un periodismo que no es periodismo, son medios desinformativos. Sí. Están desinformando. Sí. En realidad. Hay muchísimos periódicos, no me refiero a esto, que ABC y El País dan la cara y sabemos quién hay detrás. Sí. El problema está cuando no sabe por ahí que no se sabe de qué padre y de qué madre. no se sabe quién lo está financiando. Hay empresas que no quieren aparecer en publicidad, con su publicidad en el medio, y sin embargo le están pagando. Claro. Hay una cosa que decía... Eso es sí, hay una cosa que decía Pedro que no quiero dejar de apuntar. La objetividad. La objetividad no existe. Al 100% existe la honradez. no existe, exactamente. Y eso es lo que decía Rafa al principio de Miguel Hernández. A lo mejor él no es imparcial, pero sí tiene cierta honradez a la hora de escribir determinados hechos. ¿Vale? Pero él sabe, y todo el mundo sabe, en qué bando está. Vale. Pero la objetividad es imposible. Al 100% es imposible. Pero lo que detesto desde hace ya varias décadas es que con eso de que la objetividad, nadie es objetivo y tal, nos hemos ido al otro lado, bueno, pues vale todo, la subjetividad absoluta. Una cosa es que la objetividad como persona es imposible, porque todos tenemos nuestras gafas con las que miramos, entonces es imposible. Entonces dice, claro, como es imposible, no sois objetivos. Tendemos a esa objetividad, lo que es muy difícil de alcanzarla. ¿Qué pasa? Que han cogido y le han dado la vuelta. Bueno, pues entonces vale todo. Mezclo información con opinión porque todo es subjetivo. Porque como la objetividad... Ese es un mal periodismo. Claro, como la objetividad no es posible, pues me hago subjetivo. Y entonces, la línea editorial, siempre ha habido línea editorial en todos los periódicos. Pero ahora yo lo que observo no son líneas editoriales, son que hemos rescatado la prensa orgánica de partidos. Es decir, no sé si acordáis, cuando había periódicos que eran el órgano del PSOE, de la CEDA, de la derecha, y eran periódicos, bueno, todavía me parece que el DEIA, ¿no?, está vivo, ¿no?, que es el órgano oficial del PNV, de AJPNV. Bueno, pues esa prensa durante muchas décadas tuvo su existencia, y creo que encubiertamente ya no ponen ahí órgano oficial, pero se han convertido algunos en órganos oficiales de algunos partidos. Pero no solamente los partidos, también de determinados bancos, sí, determinados poderes económicos, sí, que controlan casi más que los partidos. Pero ¿sabe lo que pasa? Sí, pero los bancos al final lo que van a ganar dinero. Bueno, me interesa el poder. Sí, pero llevarse bien con el político. Intereses tienen en el gobierno. Al final casi todo es política. Mira, yo quería decir una cosa, si tenemos tiempo, volviendo... Eso lo del tiempo lo dice el jefe, el jefe que dice la última, el tiempo. Venga, Gabriel. Volviendo a lo de Miguel Hernández, periodista. La verdad es que Miguel Hernández vivió muchas vidas, Muchas, vivió la vida en 31 años. De pastor joven, de autos sacramentales, de perito Luna, de tal. Pero él, en ese periodismo que hace de guerra, ahí sí que está la línea editorial enmarcada, y es un periodismo militante. Militante en un bando que está en guerra y también en un modelo de sociedad, digamos un modelo de sociedad cerrada. Y al final tengo algunas referencias de María Zambrano y de Octavio Paz, que él se arrepintió un poco de aquella época, porque en la última época, cuando hace el romancero de ausencia, que se rehumaniza, y entonces lo suyo ya es el dolor, sí, el amor, la familia, e incluso asume el concepto que su amiga María Zambrano lo había dicho muchas veces, que democracia es aquel sistema en que tú no temes a quien tiene unas opiniones distintas de la tuya. O democracia es la dignidad de la persona y votar y velar por el bien. Entonces, al final, digamos que se humaniza, se democratiza, y él, en ese momento que está a punto de morir, que
que sufre tanto el turismo penitenciario que es, de cárcel, etcétera, él, digamos, no se sentía muy satisfecho ni del viaje que hizo a la Unión Soviética, donde él dijo, yo este modelo social... Sí, dice, cuentan que cuando volvió dijo eso. No sé si eso es apócrifo o cierto. Dice, los testigos dicen, esto no es lo que yo quiero para España. Esto es lo que... Pero además, él, digamos, que se hizo la autocrítica de que había sido dogmático y casi sectario. Y bueno, justificando en que las circunstancias la hacía estar en un bando del otro. Tenías que elegir. Término medio. Y cuando hay término medio, él ataca al término medio. Sí. El contexto histórico. Muy bien. Pues muchas gracias. Muy bien, gracias a todos.